En unos minutitos comenzamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Buen día para los que se incorporaron recién. Vayan a marcar la asistencia, por favor, no se olviden. Em, para hoy tenemos que empezar el ejercicio número 6 de la guía, ¿sí? Donde tenemos aplicaciones de las derivadas para el cálculo de extremos, ¿sí? Y la obtención de los intervalos de concavidad positiva y negativa de una función, ¿sí? Que es un tema que es bastante importante y que después cuando analicemos funciones de varias variables vamos a retomar todo lo que construimos hoy en estas funciones de una variable, ¿sí? Entonces, conversando con el profe de teoría, me comentaba él que solo llegaron a ver eh, el análisis del signo de la primera derivada para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Y la obtención de los puntos críticos. ¿Sí?
Entonces, como necesitamos un poquito más de teoría, ¿sí? Un poquito más de conceptos, definiciones y proposiciones teóricas que nos permiten definir máximos, mínimos y demás, eh, mi idea para hoy es avanzar un poquito en eso. Yo siempre para este tema les preparo unos pasos a seguir, digamos, para este análisis de una función. Y entonces mi idea para hoy es ver al menos una función, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito, y esto quiero aclarar, que vamos a avanzar un poquito en contenidos teóricos que todavía no los vieron con el profe, pero yo les voy a explicar lo mínimo, lo necesario, digamos, como para que puedan comprender y avanzar en la práctica, ¿sí? Em, Vamos a hacer, aunque sea un ejercicio completo, ¿sí? Y bueno, mañana creo que tienen clase. Al final las clases son lunes y miércoles, o sea, en el aula Lunes y viernes, profe. lunes y viernes, claro, pero porque en el cronograma de clases que está en el aula figura lunes y miércoles, inclusive el primer parcial es un día miércoles porque iba a ser en clase de teoría el parcial. Eso es la... Pasa que el profe en la primer clase ya nos planteó la posibilidad de hacer los viernes porque a él le chocaba con otra actividad que estaba teniendo, pero que los parciales se iban a hacer los miércoles, que eso se iba a respetar. Ah, hablaron de ese tema. Sí, la verdad es que hoy estuve mirando porque yo había pedido que no ponga parcial el lunes, porque yo los lunes tengo otra materia y yo quería estar el día del parcial, obviamente, estar con ustedes, digamos. Por eso yo pedí que sean miércoles los parciales. Y ahora me doy cuenta que los miércoles no hay actividad de la cátedra, o sea, sí, la teoría es lunes y viernes, martes y jueves el práctico, o sea que es justo el día que no hay actividad en la cátedra para ustedes. Hay algunos grupos de práctico que dan clase, creo, los miércoles. Em, pero bueno, o sea que ustedes mañana no tienen clase porque ya cambió ese día. No, incluso la próxima clase con usted tampoco tendríamos la teoría de esa clase. Eso es lo que estoy pensando, que la del jueves tampoco vamos a tener teoría nueva, digamos. Bueno, a ver, para no perder la clase, yo igual, o sea, yo voy a avanzar. em, En esto que les digo del análisis de la función, vamos a hacer un análisis completo. Vamos a hacer una función hoy y el jueves vamos a hacer otra, ¿sí? Y, y bueno, después vemos. La verdad es que yo no quiero perder la clase y prefiero que previo al parcial nos sobren clases para repasar, retomar, resolver ejercicios de parciales, ¿sí? Em, Y entonces vamos a avanzar un poquito más allá de la teoría, ¿está bien? Em, los teoremas y las proposiciones igual después que fundamentan lo que hacemos en el práctico, ¿sí? Después lo van a ver igual con el profe, obviamente en la clase, pero yo voy a avanzar un poquito para que podamos empezar a resolver el ejercicio 6, más considerando que el día jueves tampoco vamos a tener nueva base teórica, ¿sí? Entonces no podemos esperar 2 clases, eh, no, me parece que no vale la pena, ¿sí? Entonces vamos a avanzar en esto que yo planifiqué para la clase de hoy, em, pensando que mañana ya iban a completar en realidad, pero no importa, vamos a avanzar, yo creo que es mejor em, que nos sobre tiempo después, en todo caso, antes del parcial, ¿sí? Bueno, entonces, antes de seguir voy a poner a grabar la clase. Nadie quiere preguntar nada antes de que empiece a grabar la clase, que ya vamos directo a los contenidos. No, profe. Bueno, Hola, profe, disculpe. Buenos decime. días.
Las clases grabadas, ¿usted no las subió todavía? ¿No las actualizó? ¿Cuál faltó alguna? Trato de subir ni bien termina la clase, pero hay veces que... ¿Cuál falta? ¿Falta alguna? Claro, porque yo veo en el Drive y solamente veo dos clases, que son las dos primeras, creo. Mm, déjame chequear. ¿Todos ven solo dos Me clases? pasaba lo mismo, pero tenés que actualizar nomás. No, profe, yo veo todo. Yo voy a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases grabadas tengo yo. Y por lo tanto, 7 PDFs que le subo la clase y el video. Esta es nuestra clase número 8, ¿puede ser? Tengo 30 de marzo, 13 de abril, 15 de abril, 8, 6 de Ahí abril, pasé 20, en el chat, 22. ahí pasé en el chat el link del Drive, por ahí en otro Drive el que estás viendo. Claro, sí, algo pasa porque sí. Acá están, che. Ahora, ¿por qué esta es nuestra clase 8? Eso me pierde. O una no grabé o pasó algo. A ver si alguien me recuerda si pasó algo. Esta es 6, la clase 8, profe, sí. estamos bien, entonces estamos al día. Sí, porque yo tengo 7 videos en su Drive, así que esta sería la 8, sí. Fíjate que el propietario. Yo veo 7 videos y varios PDF. Bien, súper. Bueno, a ver, entonces Brenda, creo que era. Fíjate, mi Sí, sí, reina, si sí, puedes. ahí abrí con el link y ahí las pude ver. Ahí sí. Ok, estabas Sí, con un sí, link. Bueno, sí. fíjate de corregir tu dirección si la tenés guardada o algo del link. Este es el que usamos. Súper, gracias. Dale, de nada. Estamos entonces. Ahora sí pongo a grabar. Bueno, entonces vamos a continuar con el trabajo práctico número 2. Son 8:16, ¿eh? Recuerden que la asistencia está hasta 8:20, que a más de uno por ahí se le pasa ir a marcar la asistencia al aula. Marquen, por favor. Igual acá queda grabado en el video, también queda el chat, ¿sí? Y yo siempre ya hago una captura también de los participantes, o sea que no se preocupen por eso, pero el sistema es el que nos da luego el porcentaje de asistencia, el aula virtual, ¿sí? Entonces, por favor, em, no olviden de marcar, ¿sí? Bueno, a ver, presentar. Bueno, entonces continuamos, como les decía, con el trabajo práctico número 2 y vamos a ver el ejercicio 6, ¿sí? Para el ejercicio 6, que voy a bajar, que lo tengo acá abajo, dice, dadas las siguientes funciones, y esta es la primera, ¿sí? Hay 4, creo. Después en los complementarios deben haber más funciones para analizar. Em, Nos piden determinar los máximos y mínimos relativos y puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esto sí ya lo vieron con el profe, me dijo el análisis de la primera derivada para los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad positiva y negativa, ¿sí? Y construir un gráfico con toda la información obtenida. Y también ustedes vieron ya cómo obtener o qué son los puntos críticos de una función, ¿sí? Los puntos críticos son los puntos que anulan la primera derivada de una función y son los puntos en los que luego vamos a analizar si tenemos máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, yo siempre cuando
nos toca ver este tema, les suelo hacer como una recetita o unos pasos a seguir para el análisis de esto, para que ustedes puedan organizar todo lo que hay que hacer, porque son varias cuestiones las que nos preguntan acá para cada función, ¿sí? Entonces, siempre les organizo así, pero como ustedes todavía no vieron bien los conceptos y las definiciones, yo les voy a mostrar un poquito, ¿sí? ¿Qué es esto de los máximos y mínimos de una función? ¿Sí? De los intervalos y demás, ¿sí? Entonces, igual después lo van a ver bien con el profe, ¿sí? Pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando estamos buscando máximos y mínimos y demás, ¿sí? Si tenemos una función, le voy a hacer con un máximo, ¿sí? Supongamos que esto baja. Esta es la gráfica de una función f de x, ¿sí? Y ¿qué es esto de encontrar los puntos críticos? ¿Sí? Los puntos críticos de una función. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las rectas tangentes, verdad? Que en cada punto, si nosotros tenemos una función cualquiera, bueno, quiero arruinar el gráfico, en cada punto podemos trazar la recta tangente a la curva, ¿sí? Hay en cada punto, ¿sí? Que es una recta que tiene un único punto de intersección con la curva, ¿sí? Y la deja contenida en un solo semiplano de los que ella define, ¿sí? Entonces, la recta tangente tiene una pendiente que la obtenemos con la primera derivada de la función, ¿sí? Entonces, recuerden que geométricamente la primera derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros vemos los puntos, ¿qué son los puntos, los extremos relativos máximos y mínimos de una función? Son valores en donde la función toma un valor máximo, es decir, que es mayor a todos los de un entorno de ese punto. Supongamos que acá tengamos x0, ¿sí? Y acá le vamos a poner x1, ¿sí? Entonces, fíjense que en este punto, fíjense que hace una curva, la función toma un valor máximo porque viene creciendo hasta este punto y luego empieza a decrecer, ¿sí? Entonces, en ese punto, si nosotros trazamos la recta tangente a la curva en este punto, en x0 y su imagen, que va a ser f de x0, o le ponemos y0 si quieren, ¿sí? En este punto, si nosotros trazamos la recta tangente ahí, ¿sí? En ese punto, la recta tangente a la curva en x0 va a ser paralela al eje de las x, ¿sí? Porque es un punto donde la función toma un valor máximo y en donde la curva pasa de ser creciente, ¿sí? A ser decreciente. Entonces, fíjense que ustedes, si trazan la recta tangente en cualquier punto de acá, de este tramo, que esto sí creo que ya lo vieron con el profe, en que quedó en otro lado. En cualquier punto que yo trace acá la recta tangente, fíjense que me da una función creciente, ¿sí? ¿Por qué me da una función creciente, digamos? La recta tangente va a tener pendiente positiva, ¿sí? Porque la función en ese tramo es creciente y esto es lo que ustedes estuvieron viendo con el profe, ¿sí? Que el signo de la primera derivada, que es la pendiente de la recta tangente, me dice si en ese punto la función es creciente o decreciente, ¿sí? Entonces, cualquier punto que nosotros tomemos acá, ¿sí? La recta tangente va a tener pendiente positiva, ¿sí? En este punto, que es el máximo, la recta tangente pasa a tener pendiente cero, ¿sí? Es paralela al eje de las X, ¿sí? Y la curva pasa de ser creciente hasta el máximo y ahí se transforma en decreciente, ¿sí? Pasa a ser decreciente.
En este caso, ¿hasta dónde es decreciente? Hasta el mínimo, que en este caso está acá, lo pusimos el x1, mínimo relativo. ¿Por qué mínimo relativo? Porque no es el valor mínimo absoluto de la función, como que no hay otro valor de la función que sea menor a él, porque acá esta curva, fíjense que este tramo negro que está acá sigue decreciendo, o sea que hay valores menores que este, ¿sí? Pero en un entorno de este punto x1, la imagen de x1 toma un valor mínimo, ¿sí? En ese entorno, por eso se llama mínimo relativo. Ustedes van a ver la diferencia entre mínimo relativo, absoluto y demás, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una parábola que toma esta forma, ¿sí? Este punto que es el vértice de la parábola, este es un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor mínimo que toma la función y no hay ningún otro valor de la función que sea menor a él, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. Acá en x1 marcamos un mínimo relativo y acá un mínimo absoluto si fuera una parábola, según el caso, la función que tengamos, ¿sí? Entonces, en los puntos de máximos y mínimos, la recta tangente es paralela al eje de las x, ¿sí? Y, esperen que busco rojo, ¿sí? Y además, nosotros vamos a utilizar no solo para encontrar, porque a nosotros lo que nos piden es que encontremos estos puntos máximos y mínimos para poder trazar una gráfica aproximada de una función sin necesidad de hacer una tabla con muchísimos valores, ¿sí? Entonces, encontrar estos puntos los podemos encontrar buscando estos puntos donde se anula la primera derivada, van a ser posibles máximos o mínimos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber si nosotros encontramos un punto que anula la primera derivada? Es decir, que en ese punto la recta tangente es paralela al eje de las x, ¿cómo vamos a saber si es máximo o mínimo? Analizando el signo de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, porque ustedes vieron que la primera derivada, f' de x, si la primera derivada es positiva, o sea, mayor a cero en un punto, ¿sí? Entonces, en ese punto, la función es creciente, ¿sí? Claro, porque esto me da la pendiente de la recta tangente. Si la recta tangente me queda creciente, en ese tramo la función es creciente, ¿sí? Y si es negativa, o sea, menor a cero, en ese punto la función es decreciente, ¿sí? Ahora, la segunda derivada, es decir, si nosotros la función f de x la derivamos una vez, obtenemos esta que es la primera derivada. Si nosotros derivamos la derivada, ¿sí? O sea, obtenemos las que se llaman derivadas sucesivas. Tenemos f de x, obtenemos su derivada, derivamos la derivada y tenemos la segunda derivada, derivamos la segunda derivada y tenemos la tercera derivada, ¿sí? Y esas se llaman derivadas sucesivas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle nombre. ¿Esto vieron o no? Primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Entonces, así como el signo de la primera derivada me da información sobre el crecimiento o el decrecimiento de la función, el signo de la segunda derivada lo que me da es información sobre la concavidad de la curva. ¿Qué es la concavidad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos cuadráticas, ¿sí? La parábola, que decíamos, si, la, si nosotros teníamos una función 5x cuadrado más no sé qué, veíamos el coeficiente principal de este polinomio de segundo grado que definía esta función cuadrática. Si decíamos, si a es mayor a cero, la parábola va para arriba.
la U para arriba, dicen mis alumnos del secundario. Y si el coeficiente principal es negativo, por ejemplo, menos 2x cuadrado más 1, no sé qué, veíamos el signo de A, ¿sí? En la cuadrática, decíamos, si es negativo, va para abajo, ¿sí? Esto del sentido de la curva, esto me habla de la concavidad de la curva, ¿sí? Si está orientada hacia el semieje positivo de las y, o sea, para arriba, decimos que la curva tiene concavidad positiva, ¿sí? Y si está orientada hacia abajo, tiene concavidad negativa, ¿sí? Entonces, fíjense en nuestro grafiquito que nosotros hicimos. Acá tenemos como la unión de dos parábolas, más por decirlo. Viene con concavidad negativa, ¿sí? Hasta el máximo, sigue siendo negativa, pero acá luego pasa a ser, fíjense que viene así, y después pasa a ser así, ¿sí? Entonces, en este tramo tiene concavidad negativa, ¿sí? Pero acá en algún momento cambia y pasa a tener concavidad positiva, ¿sí? Entonces, hay un punto, ¿sí? En el que la curva cambia la concavidad por la forma de este gráfico, digamos, ¿sí? Ese punto donde la curva cambia la concavidad se llama punto de inflexión, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el máximo dijimos la curva viene creciente y pasa a ser decreciente? Y en el mínimo viene de ser decreciente y pasa a ser creciente, por eso pasa a tener un valor mínimo relativo ahí. Bueno, en los máximos y mínimos entonces la curva cambia su crecimiento y en el punto de inflexión la curva cambia su concavidad. ¿Y cómo sabemos cómo estudiamos la concavidad de una curva? A través del signo de la segunda derivada, ¿sí? Si la segunda derivada es positiva, o sea, mayor a cero, tenemos concavidad positiva en ese punto, ¿sí? Y si es negativa, o sea, menor a cero, tenemos concavidad negativa, estudiando el signo de quién, de la segunda derivada de la función, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes vean la diferencia, digamos, porque cada derivada me da información distinta sobre la función, ¿sí? Entonces, con la primera derivada voy a estudiar los máximos y mínimos, ¿sí? Y el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Y con la segunda derivada voy a estudiar los puntos de inflexión y la concavidad de la curva, es decir, si la tengo que dibujar así o así, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio, ¿sí? Y para encontrar, esperen que borro esto, la tercera derivada es esta que está acá. Para encontrar los puntos de inflexión, ¿qué pasa en ese punto de inflexión? Fíjense que la segunda derivada viene de ser negativa y ahí cambia a positiva, ¿sí? Es decir que viene negativa en un momento, se anula en ese punto, la curva no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa. Es el punto de cambio, es el punto de inflexión. Entonces, para encontrar los puntos de inflexión, porque puede tener varios, para encontrar los puntos de inflexión, lo que tenemos que ver es dónde la segunda derivada no es ni positiva ni negativa, o sea que es nula, ¿sí? ¿Dónde se anula la segunda derivada? Entonces vamos a encontrar los puntos donde sucede este cambio, ¿sí? Entonces, buscamos los puntos que anulan la segunda derivada y también debemos verificar que la tercera derivada en esos puntos sea distinta de cero, ¿sí?
que eso ya también lo van a ver bien luego con los teoremas con el profe, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A nosotros nos van a dar la información de la curva, la fórmula, ¿sí? Nosotros tenemos que usar todo esto aplicando las derivadas y esto que son las aplicaciones, la información que me dan las derivadas de una función para analizar y poder obtener esta gráfica aproximada de la función, ¿sí? Sin necesidad de hacer una tabla con muchísimos valores y teniendo inclusive la posibilidad de no tomar los máximos y mínimos en la tabla y que la curva no esté bien representada, ¿sí? Para poder representar una función de grado 3 o más, es conveniente buscar los máximos y mínimos para tener una buena información en la gráfica, ¿sí? Que esté completa, que no nos falte algún valor importante, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿sí? Yo les voy a poner acá esto que yo les decía em, de la recetita que yo siempre les doy para trabajar esto. Vamos a poner pasos a seguir, ¿sí? El primer paso. Primero, como nosotros tenemos solo la fórmula de la función, lo primero que vamos a hacer es hallar las derivadas, ¿sí? Entonces, vamos a hallar la primera, la segunda y la tercera derivada de la función, porque cada una nos va a dar información sobre algo que tenemos que estudiar, ¿sí? Sí, segundo paso. El segundo paso va a ser encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos que anulan la primera derivada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la derivada, la primera dijimos que era la pendiente de la recta tangente? Entonces, si en un punto la recta tangente es paralela al eje de las X, quiere decir que en ese punto algo pasa, ¿sí? Es un posible punto de máximo de extremo, máximo relativo o máximo absoluto o mínimo absoluto, ¿sí? Entonces son los puntos como en los que sabemos que algo pasa, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar esos puntos. ¿Y cómo los encontramos? Resolviendo esta ecuación, que es la primera derivada, ¿sí? La fórmula que nos dio la primera derivada, la igualamos a cero y resolvemos esa ecuación, ¿sí? En esa ecuación, depende de la fórmula que tenga la derivada, vamos a encontrar uno, 2, 3, 4 puntos, depende, ¿sí? Podemos tener una o varias soluciones, ¿sí? O sea, puede haber un solo punto que anule la primera derivada, o dos, o tres, o cuatro, ¿está bien? ¿De qué va a depender eso? De la fórmula que tenga la primera derivada, obviamente, ¿sí? Entonces, encontramos los puntos críticos, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Para ver si esos puntos son máximos o mínimos, porque esos son los que anulan la primera derivada, pero no sabemos si hay un máximo o un... Entonces, miremos. Fíjense que en el máximo, ¿qué pasa? ¿Se anula la primera derivada? Sí, claro, porque la recta tangente está paralela al eje de las X. Y además, ¿qué concavidad tiene la curva? Miren que yo les puse acá en azul el menos entre paréntesis de la concavidad. En un máximo, como un máximo hace esta curvita, así, ¿sí? Y acá está el máximo.
Fíjense que en ese punto la recta tangente es paralela al eje de las X, bien, y además la curva tiene concavidad negativa, porque por eso hace ese pico máximo, ¿sí? Está orientada hacia abajo y hace un máximo ahí. Entonces, en un máximo, la curva tiene concavidad negativa y además la primera derivada se anula, ¿sí? Entonces, ese es el criterio para determinar si es máximo o mínimo. Mirar si la curva tiene concavidad positiva o negativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mínimo? Si tengo un valor mínimo, tengo esto, mínimo acá, un pico para abajo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto la recta tangente es paralela al eje de las X, ¿ok? Se anula la primera derivada y la curva tiene orientación positiva, o sea que está orientada hacia arriba y entonces en ese punto hay un mínimo relativo, ¿está? Hay varias formas de determinar si un punto crítico es máximo o mínimo. Nosotros vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, del análisis del signo de la segunda derivada. O sea, ver si es cóncava positiva o negativa en ese punto. Entonces, acá, si nosotros ya sabemos los puntos que anulan la primera derivada, en el tercer paso vamos a determinar si son máximos o mínimos. Máximos o mínimo. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a reemplazar en la segunda derivada, ¿sí? Los valores obtenidos en el paso anterior. Obtenidos en el paso 2. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Reemplazamos y ¿qué pasa? Sí, supongamos que la segunda derivada en un punto, acá le voy a poner así, miren, puede ser x1, x2, x3, pueden ser distintos valores, ¿sí? O varios, uno, dos, tres valores distintos. Entonces, esos valores que obtuvimos acá son los que vamos a reemplazar en la segunda derivada. Por eso les pongo acá f doble prima de x1, ¿sí? Si la segunda derivada en uno de esos puntos me da positiva, o sea, mayor a cero, quiere decir que la curva tiene orientación positiva y está anulada, o sea que en ese punto, ¿qué hay? Obviamente, en el punto hay un mínimo. Mínimo relativo en el punto x1 y su imagen. ¿Está? Ahora, si yo reemplazo, supongamos que otro de los puntos me da negativa, o sea, tiene orientación para abajo la curva, pero en ese punto se anula, ¿sí? Entonces es un máximo relativo, ¿sí? Y, vengamos al lugar, si se anula, ¿qué pasa si reemplazo en la segunda derivada y resulta que me da igual a cero, ¿sí? Entonces, en ese punto hay un posible punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en ese punto no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa, ¿sí? O sea que posiblemente sea un punto de cambio de la concavidad, todavía no. No podemos asegurar, ¿sí? Porque para que sea punto de inflexión tiene que anularse la segunda derivada y no anularse la tercera derivada, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos quiénes son los máximos y los mínimos, vamos a buscar ahora los puntos de inflexión. ¿Cómo vamos a buscar los puntos de inflexión?
Los puntos de inflexión dijimos que eran los puntos donde la curva cambia la concavidad. La concavidad. O sea, pasa de ser cóncava positiva a negativa o negativa a positiva, ¿sí? Entonces son los puntos donde la segunda derivada se anula, o sea, no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa, me da 0 la segunda derivada y la tercera derivada tiene que ser distinta de 0 para definir que en ese punto hay un punto de inflexión, ¿sí? Entonces hay que verificar, hay que encontrar estos puntos, o sea, resolver esta ecuación. Y podemos encontrar 1, 2 o 3 puntos de inflexión. Va a depender siempre de la función. Yo no les puedo decir hay 1, hay 2, hay 3, depende de la función que estemos analizando. Resolver esta ecuación, encontrar las soluciones y verificar esto, ¿sí? Que la tercera derivada tiene que ser distinta de 0 en esos puntos. Supongamos que acá ustedes encuentran que más y menos 1 son las soluciones a esta ecuación y entonces verifico que la tercera derivada en 1 no se anule y que la tercera derivada en menos 1 no se anule para decir que en esos puntos están los puntos de inflexión, ¿ok? O sea, no se olviden de esa parte de la tercera derivada para definir que ahí hay un punto de inflexión, ¿sí? Y después, para los intervalos, quinto paso, para los intervalos de crecimiento, es lo que hablamos hoy allá arriba. Intervalos de, si queremos los intervalos creciente, crecimiento, ¿sí? Si queremos el intervalo de crecimiento, tenemos que resolver una inecuación, que es primera derivada mayor a 0, ¿sí? Pero ahora yo les voy a mostrar que en esta materia les permitimos una forma más fácil que resolver la inecuación. ¿Sí? O sea, si la primera derivada es positiva, ¿sí? Mayor a 0, positiva, en ese punto la función es creciente. Y si es negativa, en ese punto la función es decreciente, que es lo que ya escribimos acá arriba. ¿Sí? Que la primera derivada, si es positiva, nos da un punto donde es creciente y si es negativa, decreciente. Y por último paso, para determinar los intervalos de concavidad. ¿Cómo determino los intervalos de concavidad? Si quiero los intervalos de concavidad positiva, sabemos que tengo que resolver que la segunda derivada, esto parece, hay varios lugares, ahora voy a revisar. Son 2 comillitas, porque se juntan por ahí y parece, no sé, una M o cualquier cosa. Segunda derivada mayor a 0, ¿sí? Y la concavidad negativa, para encontrarla, los intervalos, tenemos que resolver se junta. Ahí está. Menor a 0, ¿sí? Segunda derivada menor a 0. Resuelvo esa inecuación y tengo los intervalos de concavidad, ¿sí? Y después, con toda la información,
trazar la gráfica de la función, ¿sí? El último paso, digamos, vamos a ponerle, esta no les pongo nunca, pero les quiero mostrar algo, sobre todo por... Si ustedes tienen ustedes encuentran con todo su análisis, por ejemplo, encuentran que en este punto la función toma un máximo, acá un mínimo y acá vuelve a tomar un máximo, por ejemplo, ¿sí? Entonces marcan los puntos de máximos y mínimos y en esta situación seguramente van a encontrar un punto de inflexión entre este punto y otro entre este y este, ¿sí? Y entonces trazamos la curva diciendo, bueno, si acá hay un máximo, viene creciendo hasta acá con concavidad negativa, ¿sí? Acá cambia la concavidad y pasa a ser cóncava positiva, ¿sí? Bien así. Y después, acá si hay punto de inflexión otra vez, cambia otra vez a negativa. Entonces está orientada hacia abajo acá, pero acá hay un máximo, o sea que acá tiene que bajar, ¿sí? Entonces, ahí veo que acá hay un máximo, acá hay otro máximo y acá hay un mínimo, ¿sí? Y acá en algún punto, ¿sí? Hay un punto de inflexión, acá, y acá seguramente otro para que cambie en algún momento. RI parece que dice. Punto de inflexión, ¿sí? Entonces, ustedes sacan analíticamente y encuentran todos estos puntos, o sea, van a encontrar puntos -2,5, -1, no sé qué, los puntos marcan todos los puntos notables de la función y ahí trazan la curva, ¿sí? Pero la curva, chicos, tiene que mostrar lo que ustedes están diciendo. Si encontraron que en este punto hay un máximo, ¿sí? Tiene que venir de abajo la función, porque por ahí pasan los parciales que encuentran, dicen máximo acá, mínimo, no sé qué, y la función viene así, o sí, y si acá encima encuentran un punto de inflexión, viene así, así, supongamos que acá la hacen subir otra vez. O le voy a decir, pero si vos dijiste que acá había un máximo, no puede venir bajando hasta acá. Si acá hay un máximo, tiene que hacer un pico ahí de máximo y acá uno de mínimo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, la información que ustedes muestran en el gráfico tiene que ser la misma que la que encontraron analíticamente, porque eso es lo que después los profes nos muestran que por ahí están haciendo mecánicamente el análisis de la función, pero no comprenden realmente qué significa que la función tome un valor máximo relativo o mínimo relativo en un punto, ¿sí? Porque dicen otra cosa en el gráfico, entonces uno no es muy difícil darse cuenta, digamos, que no están comprendiendo el concepto, ¿sí? Del máximo mínimo o del punto de inflexión. El punto de inflexión, que es el punto donde cambia la concavidad, ¿sí? Para concavidad, piensen siempre en la parábola, que es algo conocido por ustedes, ¿sí? Concavidad negativa hasta el punto de inflexión pasa a positiva, ¿sí? Entonces, ahí tengo un punto de inflexión donde la curva cambia de ser cóncava negativa a ser cóncava positiva. En ese punto, ¿qué pasa? La segunda derivada no es ni negativa ni positiva. O sea, la segunda derivada es igual a 0, ¿sí? Entonces, toda esta información me da el punto de inflexión y el máximo mínimo me da información del crecimiento. Fíjense acá, en este grafiquito de acá. Si acá hay un máximo, la función viene creciente hasta el máximo. Pasa a ser decreciente hasta el mínimo, porque ahí toma el valor mínimo, no puede seguir decreciendo. Ahí entonces empieza a crecer nuevamente. Y si tiene otro máximo, crece hasta el máximo y decrece. Y si tiene otro mínimo, luego, ¿sí? Entonces, en el máximo, la curva cambia de creciente a decreciente. Y en el mínimo, la curva cambia de decreciente a creciente. ¿Sí?
Entonces, todo esto, bueno, mostrarles un poquito así para que entiendan la idea. ¿Estamos? A ver, esperen que voy a ver una cosa acá. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos los pasos a seguir y lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio, el primero, donde vamos a ir haciendo todos los pasos que estuvimos viendo, ¿sí? Para encontrar el análisis y la gráfica de la función que nos dice construir un gráfico y representar todo lo obtenido en los puntos anteriores, ¿sí? Entonces, vamos con la función nuestra que dice igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado, ¿sí? O sea que es una función de grado 4, ¿sí? Entonces, en el paso 1 dijimos que hacíamos, subimos, hallar la primera, segunda y tercera derivada. Bien, paso fundamental, porque si ustedes encuentran o ponen mal una potencia o algo en las derivadas, van a arrastrar ese error en todo el análisis, ¿está? Entonces, vamos con el primer paso. Esto no hace falta que lo pongan, ¿eh? Yo les pongo así para que ustedes cuando revisen las notas se den cuenta de qué estamos haciendo nada más. Entonces, si esta es la función, entonces encontramos la primera derivada y prima, o si ustedes quieren usar f, también pueden hacerlo. Vamos a ponerle f mejor si quieren, para después poder reemplazar. Entonces vamos a ponerle, esta es f de x, la función original, ¿sí? Su primera derivada es f' de x y derivo esta, ¿sí? Es una polinómica, bajo el 4, resto 1 y bajo el 2 multiplicando 4 y x a la 1 me queda ahí, ¿sí? Ahora, vamos a la segunda. ¿Cómo encuentro la segunda derivada? Pues derivando la primera derivada. Entonces 4x cubo menos 4x vuelvo a derivar. 3 por 4 me queda 12x al cuadrado menos 4, ¿sí? Y por último, la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada, ¿sí? Entonces esto me queda 2 por 12, 24x a la 1 sería, y el 4 desaparece en la derivada, ¿sí? Entonces tengo las derivadas que necesito para el análisis. Muy bien, paso 1. Paso 2. Encontrar los puntos críticos, que son los que anulan la primera derivada resolviendo esta ecuación. Bien, primera derivada de x igual a 0. Ok, vamos al segundo paso. Entonces vamos a resolver la ecuación f' de x igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Muy bien, ¿cuál es la segunda derivada? Miren, es 4x cubo menos 4x. Y eso quiero saber dónde se anula la igual a 0 para ver qué valores de x hacen que ésta se anule y van a ser los puntos donde la recta tangente sea paralela al eje de las x, ¿sí? Y bueno, y ahí nos queda esa ecuación. Y acá álgebra. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Porque fíjense que x está al cubo y a la 1 acá, ¿sí? Y está igualada a 0 la ecuación. O sea que, como tengo acá x en los dos términos, acá es donde yo les decía que depende de la ecuación, vamos a ver si tenemos 1, 2, 3 o cuántas soluciones, ¿sí?
Porque si la primera derivada nos queda una lineal, por ejemplo, vamos a encontrar un solo valor. Si nos queda una cuadrática, vamos a usar la resolvente y vamos a encontrar dos valores. Y acá si es una cúbica, posiblemente tengamos tres valores distintos. Y entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? Como X acá figura en ambos términos y el 4 también, voy a sacar factor común 4X. ¿Que multiplica a quién? En el primer término, para que me dé 4x cubo al multiplicar, esto tiene que ser x al cuadrado. O sea, tomo el primer término y lo divido por 4x. Me queda x al cuadrado. Menos 4x dividido 4x me da 1. ¿Qué hice? Saqué factor común. Los casos de factoreo acá, sí o sí en cálculo los usamos siempre, ¿está? Y entonces acá, si el producto este me da 0, tengo 4x por este binomio igual a 0, para que me dé 0 un producto tiene que ser el primer factor 0 o el segundo x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿sí? Son las dos posibilidades. Y entonces ahí me quedan dos mini ecuaciones, digamos, ¿sí? Entonces, si 4x es 0, el 4 pasa dividiendo y me queda que x es 0 o x al cuadrado igual a 1 positivo. Entonces x es raíz cuadrada de 1 y entonces sabemos que una raíz cuadrada tiene dos soluciones, un valor positivo y uno negativo. Entonces miremos, nuestra primera solución, x1 le vamos a poner es 0. x2 y x3 son nuestros otros valores, ¿sí? Y entonces son 1 y menos 1, ¿sí? Entonces encontramos tres puntos críticos, ¿ok? O sea, en realidad tres valores que anulan la primera derivada. Todavía no encontramos sus imágenes, o sea que no tenemos los puntos. Pero ya tenemos los valores que anulan la primera derivada. Dice resolver la ecuación, bueno, tenemos tres valores. Después, en el tercer paso, tenemos que ver si esos valores son máximos, mínimos o posibles puntos de inflexión. ¿Haciendo qué cosa? Reemplazar en la segunda derivada los valores obtenidos en el paso 2. Ok, vamos al tercer paso. Y entonces, para encontrar los máximos y mínimos, reemplazamos en la segunda derivada los valores obtenidos, que son 0, 1 y menos 1. O sea, vamos a reemplazar en la segunda derivada a 0, a 1 y a menos 1. ¿Sí? Y entonces, miramos la expresión de la segunda derivada. Por eso es que las teníamos que calcular, porque las usamos acá. La segunda derivada es 12x cuadrado menos 4. O sea, 12 por 0 cuadrado menos 4. ¿Sí? Esto me da 0 menos 4 es menos 4. Este valor, lo único que me importa de este valor es el signo. ¿Ok? Como me da negativa la segunda derivada en 0, quiere decir que en 0 la curva tiene concavidad negativa. O sea que está orientada hacia abajo. ¿Sí? Porque por eso me dio la segunda derivada negativa. Entonces, si está orientada hacia abajo, eso indica que en el 0 lo que yo tengo es un máximo, ¿sí? Entonces, hay un máximo relativo. ¿En qué punto? Le vamos a llamar, este le dijimos x1, le vamos a llamar p sub 1 al primer punto, entonces. El primer punto tiene abscisa 0, y la ordenada, acá tienen que sacar f de 0, o sea, cuál es la imagen del 0, digamos, ¿sí? Y entonces me da 0 y reemplazo en la función original, error muy común también, reemplazar en la primera derivada, porque si reemplazo en la primera derivada me da 0, obviamente, ¿sí? Entonces reemplazo en la función original las x por 0 para sacar su imagen, y entonces 0 menos 0 me da 0. O sea que el punto es 0, 0. En el punto 0, 0 hay un máximo relativo.
Bien, vamos a ver qué pasa en el 1. Voy 12 por 1 al cuadrado menos 4. Esa cuenta no hace falta escribirla, la pueden hacer con la calculadora directamente y ponen el resultado nomás. Eso da 12 menos 4 da 8. Entonces me da concavidad positiva en el 1, o sea que está orientada hacia arriba, o sea que en el 1 hay un mínimo relativo. ¿En qué punto? Le vamos a llamar P sub 2 al punto 1 y su imagen. ¿Cuánto es f de 1? Reemplazo en la función original 1 menos 2 menos 1. O sea que el punto es 1 menos 1. En ese punto hay un mínimo, ¿sí? Y después hago lo mismo para el menos 1. Entonces esto me da 1 por 12, 12 menos 4 me da 8 también, positivo, ¿sí? Entonces como es positivo, hay un mínimo relativo en P sub 3, que es menos 1 y su imagen. Y entonces reemplazo menos 1 en la función original, y como está elevado a la cuarta y al cuadrado, son pares, coincide con la imagen que sacamos para 1, ¿sí? Me da 1 menos 2 menos 1. O sea que el otro punto es menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces tengo, miren lo que encontramos acá, un máximo y dos mínimos. Podemos tener dos máximos y un mínimo, uno y uno, solo un mínimo, solo un máximo, depende, ¿ok? No hay ninguna regla para esto. Muy bien, ya estamos en paso 3. Cuarto paso, encontrar los puntos de inflexión, que son los puntos donde la curva cambia la concavidad, resolviendo la ecuación f doble prima de x igual a 0. Ok, vamos al cuarto paso. Vamos a buscar los puntos de inflexión. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrarlos? Resolviendo la ecuación f doble prima de x igual a 0. Guau, qué feo mi cero. Ahí está. Entonces, veamos la f doble prima, está acá. 12x cuadrado menos 4. ¿Ok? Y entonces, acá ¿qué ecuación nos queda? Una cuadrática, ¿sí? Pero que no está completa. Aparece solo x al cuadrado, o sea que puedo despejar x al cuadrado. O sea, me queda 12x cuadrado y paso al menos 4 como más 4 para acá. Y el 2, ojo acá. Oh, error de parcial, lo veo. Este cuadrado lo quieren pasar ya primero. ¿Por qué? Porque acá tienen uno que tiene una raíz cuadrada entera, raíz de 4 es 2, y entonces quieren pasar primero eso, ¿sí? Pero no es lo que uno quiere, sino lo que es, ¿sí? Primero hay que pasar el 12 dividiendo acá. Entonces, despejo esto, queda x cuadrado de este lado y me queda 4 sobre 12, ¿sí? Que es, simplificando por 4, un tercio, ¿ok? Entonces, si x al cuadrado es un tercio, ahí paso recién la potencia como raíz cuadrada de un tercio, ¿sí? Entonces, obvio que uno no va a querer este valor porque es feo, es un irracional, tiene infinitas cifras decimales distintas, pero bueno, son los puntos de esta función. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta raíz? Raíz cuadrada de un tercio positiva y la negativa. Como tiene infinitos decimales, le vamos a dejar así expresado nada más, ¿ok? Y entonces digo, y acá, ojo, como ya teníamos hasta x3,
las soluciones de los puntos críticos y demás, le vamos a llamar x sub 4 a la raíz cuadrada positiva de 1/3, que también lo pueden escribir así, como raíz de 1 es 1 y la raíz de 3 nomás en definitiva nos queda, ¿sí? Y el otro va a ser la raíz cuadrada negativa, digamos, que también lo pueden escribir menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Estamos? Entonces, esos son los dos puntos que anulan la segunda derivada. O sea, son los puntos en donde la curva no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa. ¿Ok? Entonces, para definir si esos puntos son puntos de inflexión, tenemos que revisar la condición de que no anulen la tercera derivada. Y en raíz cuadrada de 1/3 negativo, ¿sí? Entonces, eso tienen que reemplazar en la tercera derivada. Miremos la tercera derivada. La fórmula de la tercera derivada es 24 por x, ¿sí? Obviamente, 24 por la raíz cuadrada de 1/3 no me va a dar 0 nunca, ¿sí? Porque 24x, si 24x es la tercera derivada, esto solo se anula cuando x es 0. ¿Sí? Si x es distinto de 0, el producto de este no, me va a dar distinto de 0 también. ¿Se entiende? No importa el resultado en realidad, porque lo que nosotros queremos saber es que, o sea, queremos verificar que no anule la tercera derivada. ¿Ok? Entonces, obviamente, este valor no anula la tercera derivada. ¿Sí? Y este tampoco, porque el único valor que anula la tercera derivada es 0. ¿Sí? Entonces, como ninguno de los dos anula la tercera derivada, en esos puntos hay punto de inflexión. Escribimos, hay punto de inflexión. ¿En qué punto? Recuerden también cómo le fueron llamando para la gráfica. P1, P sub 2, P sub 3. Este sería P sub 4, que tiene coordenadas raíz cuadrada de 1/3 positiva y su imagen, ¿sí? Que la vamos a calcular reemplazando en la función original. Y también acá hay punto de inflexión. O sea que tenemos dos puntos de inflexión. En P sub 5, que es menos la raíz cuadrada de 1/3 y su imagen, ¿sí? ¿Cómo van a encontrar la imagen? Reemplazando en la función original, en la f de x, en esta. Las x por raíz cuadrada de 1/3. Y acá, ojo con el uso de la calculadora, practiquen y fíjense que les dé lo que les tiene que dar, porque les da cualquier cosa cuando reemplazan mal en la cálculo. ¿Ok? Entonces, la imagen da, esperen que voy a mirar porque yo tengo las cuentas por acá. 5/9 dice. Bien, pongamos, su imagen es 5/9. Ojo, acá ustedes tienen que verificar que les dé con la calculadora, por favor. Porque después no puede ser que por la calculadora no lleguen a la función. Muy bien. Tenemos los puntos de inflexión. O sea, fíjense que ya tenemos 5 puntos. 5 puntos notables. Tenemos, eran 2 mínimos y un máximo, creo. 2 mínimos, un máximo y 2 puntos de inflexión. ¿Sí? Y entonces, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es el paso 5. Para el paso 5, lo que les vamos a permitir, que siempre les es
marcar, si ustedes ya encontraron máximos y mínimos, ¿verdad? O sea, habíamos encontrado que en 0 había un máximo, ¿era? Sí, máximo. Y en 1 y menos 1 había un mínimo. Eso fue lo que encontramos, ¿verdad? Entonces, fíjense que si acá en menos 1 hay un mínimo, significa que la curva va a venir así, más allá de la forma. Ahora ya vamos a ver dónde, digamos. Pero si es un mínimo, quiere decir que acá tengo un mínimo y entonces la curva pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿sí? ¿Y hasta dónde crece? Hasta el 0, donde hace el máximo, ¿sí? Que pasa de ser creciente a decreciente. Y en el mínimo otra vez, en 1, ¿sí? Viene de ser decreciente a ser creciente. Entonces, ¿dónde es creciente la función? Y nosotros acá tenemos que dar los intervalos. Desde acá viene decreciendo hasta acá. Entre menos 1 y 0 crece, ¿sí? Crece porque pasa de un mínimo, ¿sí? En un mínimo pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿sí? Entonces, entre menos 1 y 0 crece. Entonces, en el intervalo menos 1, 0, sabemos que es creciente. Después, del 0 al 1 es decreciente otra vez, ¿sí? Porque decrece, en el máximo pasa de creciente a decreciente hasta el mínimo otra vez. Y después vuelve a crecer, de 1 en adelante vuelve a crecer. Entonces, en el intervalo desde 1 hasta más infinito, ya sigue creciendo esta función, ¿sí? Y decreciente, ¿dónde decrece? Viene decreciendo desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Después crece entre menos 1 y 0 y decrece entre 0 y 1. Entre 0 y 1 vuelve a decrecer, ¿sí? Entonces, no les pedimos las inecuaciones que resuelvan, ¿sí? Con los máximos y mínimos ya podemos determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿está? Entonces, fíjense que los máximos y mínimos después son los que me permiten encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Y así, de la misma manera, vamos a trabajar para encontrar los intervalos de concavidad con los puntos de inflexión. ¿Qué puntos de inflexión encontramos? Bueno, acá está el 0, pero que no era raíz de 1/3 positivo y el mismo valor, o sea, supuesto. Acá tengo punto de inflexión y acá también. Nosotros sabíamos que el punto de inflexión, ¿qué era? El punto donde la curva cambia la concavidad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero, che, se va para abajo este. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a tomar un valor. Como acá yo sé que cambia, pero no sé si cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, y lo mismo en raíz de 1/3 positivo. Entonces, tomo un valor que esté en el medio de los puntos de inflexión, por ejemplo el 0, ¿sí? Y veo el signo de la segunda derivada para ver si ahí es cóncava positiva o negativa en este tramo, ¿sí? De acá hasta acá. Entonces tomo un valor porque yo sé que cambia en esto, pero no sé de positiva a negativa o de negativa a positiva. Entonces la segunda derivada que era, miremos la fórmula, 12x cuadrado menos 4. 12x cuadrado menos 4. Si reemplazo por 0, era 12x cuadrado menos 4. Esta era la segunda derivada. Entonces, si reemplazo por 0, me da menos 4. ¿Qué significa eso? Que en el 0 tiene concavidad negativa, ¿sí? O sea que en todo este tramo tiene concavidad negativa. Tomo un punto y ya puedo asumir que es en todo ese intervalo. ¿Por qué? Porque solo sé que cambia en raíz de 1/3 y menos raíz de 1/3, ¿sí? Entonces, tiene concavidad negativa desde menos raíz de 1/3 a más raíz de 1/3. Y si acá cambia
y acá era negativa, obviamente acá va a tener concavidad positiva y antes también, ¿sí? Entonces, tiene concavidad negativa, lo anotamos así nomás, solo en un intervalo que va desde menos raíz de un tercio hasta raíz de un tercio positivo. Solo en ese intervalo tiene concavidad negativa. Y tiene concavidad positiva desde menos infinito hasta menos raíz de un tercio. Y después vuelve a tener concavidad negativa, positiva, perdón, desde raíz de un tercio, positiva, ¿sí? Hasta más infinito, ¿sí? Entonces, esos son los intervalos donde la curva tiene concavidad positiva y negativa, ¿sí? Y tengo todo el eje cubierto. Muy bien. Por último, vamos a armar la gráfica de esta función con toda la información que encontramos, ¿sí? Entonces, bien. Acá está el 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Muy bien. Y vamos a ir volcando la información. Esperen que le voy a poner acá. Y esto hay que hacer siempre, ¿eh? Recuerden en las gráficas de funciones. Completito los ejes. Ah, se borró el menos del... Bueno, entonces, vamos a ver la información que tenemos. ¿Qué tenemos que graficar? Los puntos que encontramos, ¿sí? Encontramos un máximo en 0, 0, un mínimo en 1, menos 1 y otro mínimo en menos 1, menos 1. Ok, vamos allá. Y entonces digo, en 0, 0 hay un máximo. Ok, en este punto hay un máximo, que ese era nuestro P sub 1. ¿Sí? Después, P sub 2 era 1 menos 1, que era un mínimo. Entonces, 1 para X menos 1 para Y, estoy acá, ¿sí? Y ese era P sub 2, que dijimos que era un mínimo relativo. Bien. Y el otro era menos 1, que está acá, que es P sub 3, que también era un mínimo. Muy bien. Y después encontramos dos puntos de inflexión. ¿Dónde están los puntos de inflexión? Acá está. Punto de inflexión en raíz de un tercio y 5 novenos. Y otro punto de inflexión también en menos raíz de un tercio y 5 novenos. Ok. 5 novenos es 0,5 periódico, digamos. Y entonces, raíz de un tercio, hay que hacer la cuenta con la calculadora, creo que da 0,70 o algo así. 0,57. Entonces, eso lo pueden graficar o marcar aproximadamente, ¿sí? Entonces, 0,5 estaría en la mitad. Disculpe, profe. Sí, El punto 1 sobre raíz de un tercio, 5 novenos, ¿no sería menos 5 novenos?
A ver. Ah, tenés razón. Entonces tengo mal acá la cuenta. ¿Hicieron la cuenta? Che, tengo positivo, claro, pero ahí no da. Esperen, vamos a hacer de nuevo. A ver. ¿Dónde estamos? Claro, es 5/9, negativo tiene que ser. Pero paren que quiero chequear porque yo tengo, bueno, no sé, debe estar faltando el signo ahí. Es raíz de 1/3 reemplazando en la función original. Paren que subo. La función original está acá. A la cuarta, menos 2 por al cuadrado. Sí, 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 da negativo. Gracias. Faltó el signo ahí nomás. Justo la cuenta que no hicimos. Ahí la agrego. Menos, uy, menos. Parece cualquier cosa ahí, pero- Menos 5/9 entonces. Claro, es negativo y acá en la gráfica lo vimos. Súper. Entonces, esto lo que les decía es que lo pueden marcar en forma aproximada, el irracional y bueno, y el 5/9 también. Entonces, acá está raíz de 1/3 positivo, ¿sí? Por acá está la mitad, un poquito más acá, menos raíz de 1/3. Y entonces sabemos que la imagen es 0,5 periódico negativo. Entonces, 0,5 está en la mitad, que sería nuestro rengloncito, ahí nomás un poquito más abajo, y podemos marcar el punto de inflexión. No le voy a escribir más nada ahí, porque si no después no se va a notar con la curva. Lo que yo quiero que ustedes vean cómo les quedan los puntos. Y ojo con acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa también? Por ahí, miren cómo quedaron los puntos. Díganme si cuando quedan así, que parecen alineados, uno no le da ganas de agarrar una regla, ¿sí? Y trazar acá una regla uniendo estos puntos, pero no, porque nosotros sabemos que esto es una función de grado 4, es una curva, y además sabemos que en P3 y en P2 hay mínimos relativos, los tenemos que mostrar en la curva, además sabemos que la concavidad cambia en los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, la gráfica tiene que venir, como en P3 hay un mínimo, tiene que venir decreciendo hasta P3, ¿sí? Viene decreciendo. En el mínimo cambia de ser decreciente a ser creciente. Y hasta este punto tiene orientación positiva, concavidad positiva. Entonces viene, ¿sí? Con concavidad positiva. Muy bien. Acá cambia la concavidad y pasa a tener concavidad negativa. Entonces, eso se tiene que ver en la curva, ¿sí? Ahí está el punto de inflexión. Y entonces acá viene también con concavidad negativa orientada hacia abajo y acá pasa a ser positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, no se dan una idea de lo que extraño mi pizarrón en estos momentos. Y acá está el otro punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, acá vemos toda la información que nosotros escribimos analíticamente acá. Porque fíjense,
Acá viene con concavidad positiva hasta el punto de inflexión. ¿Dónde está el punto de inflexión? En menos raíz de 1/3 y menos 5/9. Le voy a marcar acá el 5/9 negativo para que... Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí viene con concavidad positiva, ¿sí? Hasta acá. Hasta acá. De acá hasta acá viene con concavidad positiva. De acá hasta de menos raíz de 1/3 hasta raíz de 1/3 tiene concavidad negativa. Y después acá vuelve a cambiar, que era lo que nosotros vimos, ¿sí? Y el crecimiento, le pongo acá arriba, se ve desde acá viene hasta el -1, ¿sí? Es decreciente. Entre -1 y 0 crece. Entre 0 y 1 vuelve a decrecer. Y de 1 hasta infinito, ¿sí? Crece. ¿Está? Entonces, eso que yo les puse ahí, las llaves y eso no va nada en el gráfico, ¿está? El gráfico terminó cuando marqué los puntos y tracé la curva, ¿ok? Yo lo que quiero es que vean que la información, todo lo que nosotros encontramos, se ve acá en el gráfico y se refleja con los máximos y mínimos que encontramos, ¿sí? Los máximos y mínimos que eran -1, 0 y 1 definen los intervalos de crecimiento y los puntos de inflexión definen los intervalos de concavidad, ¿sí? Por favor, que quede claro que todo eso no es parte de la gráfica, ¿ok? Yo porque les quiero hacer lo más clarito posible para que lo entiendan nada más. Y ahí queda la gráfica de la función. Fíjense que tenemos toda la Profe, información. Sí, decime. y en el parcial eso van a pedir así que marquemos el gráfico, dónde es el punto de inflexión y todo eso. Por eso les decía, hasta que empecé a marcar los intervalos ya no, solo Ujú. los puntos y la curva, ¿ok? Pero así de esa manera prácticamente, como usted marcó ahí, S- digamos. Sí, 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 eso sí. O Ujú. sea, yo lo que hice fue marcar los puntos y luego no es que teníamos los puntos así, ¿verdad? Así, 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 ¿sí? No es que yo agarré, bueno, esto viene así, no sé, como sea. Encima si quedan alineados, más de uno le quiere meter regla ahí, ¿sí? No, que fui viendo que este punto, qué pasa en cada punto para ver cómo hago la curva, ¿sí? Porque no, se tiene que notar que cambia la concavidad, que esto tiene un sentido, una concavidad negativa y que esto tiene una concavidad positiva, ¿sí? Y después acá vuelve a cambiar otra vez y entonces le hago cierta pancita, ¿sí? Para que la curva quede realmente lo más posible a su gráfica real. ¿Está? Sí, profe. No es unir nomás los puntos, ¿eh? Porque toda la información que obtuvimos nos tiene que servir para trazar una buena gráfica, que sea un bosquejo de la gráfica, pero con todos los puntos notables que estén ahí, ¿sí? Por lo general, lo que siempre ayuda también eh, a que la gráfica sea clara, por ahí le suelen poner así y no está mal. Acá, ¿vieron que yo le puse P sub 2, P sub 1? Bueno, ahí le pueden poner, por ejemplo, mínimo relativo, mínimo así, mínimo relativo en este punto. Y acá hay un máximo y acá hay, ¿eh? Y como le puse punto de inflexión, depende, ¿sí? Pueden agregar la información, siempre que sea clara la gráfica. Si ustedes hacen una gráfica que es chiquitita y está todo encimado ahí, no tiene sentido. Por eso no ahorren lugar con la gráfica, hagan lo más cómodo posible para poder poner la información que quieran ahí, ¿sí? Yo le voy a dejar los puntos nomás. Total, acá arriba pusimos exactamente qué era cada punto, ¿sí? Máximo en P1, mínimo en P sub 2, ¿sí? Y bueno, esto es
análisis de una función a través de la primera derivada, ¿sí? Hicimos completo, avanzamos mucho. Yo sé que para los ingresantes por ahí es como mucho todo junto, ¿sí? Pero me parece que les va a ayudar también para la clase de teoría, porque cuando el profe les empieza a contar cómo encontrar los máximos y mínimos y demás, ustedes ya van a tener una idea de esto, de lo que hicimos en el práctico, que es la forma en que se aplica todos esos conceptos teóricos para analizar una función en particular, ¿sí? Entonces, miren que vuelvo acá. Bueno, listo, ahí ya dejé de grabar. Les queda igual, yo enseguida ya les voy a subir el video. No les voy a dar tarea, ¿ok? No, no hace falta que... ¿Qué le pasa a esto que no quiero bajar? Ahí está. Está completito. Más que nada la tarea es revisar todo esto que hicimos, ¿sí? Es un tema re importante porque encima después en funciones de varias variables vamos a retomar lo que construimos acá, ¿sí? Que era un punto de inflexión, vamos a hacer la analogía con funciones de varias variables, o sea que es como para darle importancia, digamos, esta es una clase completita con todo y con un ejemplo que espero que se haya entendido, ¿sí? Traté de ser lo más clara posible, Esto sobre todo vendría a para ser el primer los paso para lo que viene después. claro, exactamente, la materia está organizada así, en el primer parcial trabajamos todo con funciones de una variable, o sea, funciones de la forma y igual a f de x, donde tengo una variable independiente y una dependiente, y después para el segundo parcial, la segunda parte de la materia, analizamos funciones de dos o más variables independientes. O sea, funciones de la forma z igual a f de x y, ¿sí? O w igual a f de x y z. Y analizamos todo lo que estudiamos para funciones de una variable, cómo sería en dos o más variables, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les decía en las clases anteriores esta idea del límite, de la derivada, de la continuidad, ¿sí? Y ahora sobre todo el análisis de las aplicaciones de la derivada, todo esto vamos a retomar cuando veamos funciones de dos variables, yo les voy a decir. ¿Se acuerdan en una variable que para encontrar los máximos que hacíamos, no sé qué, no sé cuánto, qué era un punto máximo, qué era un punto de inflexión, qué significaba, ¿sí? Todo eso igual con cada contenido, ¿sí? Eh, entonces, por eso es que la primera parte de la materia es fundamental para la segunda, ¿sí? Entonces, tarea, revisar todo esto. Tarea, sí o sí, asistir a la clase de teoría. Bueno, eso es el viernes. Y yo creo que el jueves vamos a hacer otro ejemplito de esto. Veo si hacemos otro ejemplo de esto para seguir practicando esta parte o retomamos algo de continuidad o de derivadas, cosa de ir preparándonos lentamente para el parcial que ya no queda mucho. Estamos ya cerca del primer parcial, ¿sí? Muy bien. Dejo esto de presentar. ¿Alguna pregunta? ¿Se So- entendió más Pero o menos esto? ¿el parcial va a ser práctico y teórico o solamente práctico? Es práctico y teórico, no más bien de teoremas y enunciados de teoremas, eso se rinde en el final, digamos, sino pueden aparecer preguntas conceptuales, ¿sí? En donde no solo resolver un ejercicio, sino algunas preguntas que nos permitan ver si están realmente comprendiendo el contenido, la noción de lo que sea, ¿viste? Eh, no solo Como por resolver el ejemplo, ejercicio. Preguntas conceptuales sí pueden aparecer.
Como por ejemplo, ¿qué es el límite? ¿Así? Claro, o explicar la relación entre la existencia del límite de una función en un punto y la continuidad en ese punto. Entonces ahí ustedes tienen que decir qué pasa, si existe el límite, si no existe el límite, no existe en un punto, en ese punto la función va a ser discontinua o explicar, digamos, para ver si nosotros realmente, para que veamos si realmente están entendiendo el concepto, no solo resolver el ejercicio. Mm, Eso va a aparecer a vos, Ana Luz, ¿era? ¿Que me sí. hablaste? Sí, sí, eso va a cambiar este año, ¿eh? Es sobre todo los que están recursando, que vienen como una idea de siempre el parcial como la misma forma. Este año estamos por agregar esa parte. Una o dos preguntitas conceptuales van a aparecer. ¿Estamos? Sí, ¿Alguna pregunta todavía de no. esto? Todavía no. Buenísimo. Cuando me ponga a hacer Mejor así. el práctico, ahí van a salir las preguntas. Ahí van a salir, exactamente. Bueno, estamos entonces, terminamos por hoy. Nos vemos el jueves y veo qué preparo para el jueves, según qué nos conviene. Hasta luego, profe. Bueno, nos vemos, nos Gracias, vemos. gracias. Dale, chau, chau, nos vemos el jueves.